En una asignatura de informática del nuevo grado de bioquímica y biología molecular, además de aprender a programar, mis estudiantes tienen que aprender algo, una introducción a la divulgación científica. Para ello les propongo hacer un proyecto en pequeños grupos de 2-3 personas en el que elaboren un vídeo breve sobre un artículo científico que sea de su interés. Este curso les he pedido que lo hagan con ayuda de la inteligencia artificial generativa. En este vídeo os cuento qué actividades realizan para abordar ese proyecto y que les expliqué sobre cómo llevarlo a cabo, para lo cual hice yo un ejemplo completo. Bien, este es el enunciado del proyecto donde explico en qué consiste y cómo vamos a trabajar. Aquí hay una planificación de las sesiones, lo hicimos en las últimas semanas del semestre, y en este documento también están incluidos los criterios de evaluación, que en realidad los criterios de evaluación los va a hacer la clase. Yo pongo una hoja compartida del Drive y allí van anotando. Yo también explico aquí cómo se espera que sea el vídeo y el texto. El texto veréis que aquí les pido que utilicen estilos y algunas cosas más. Y eso es porque tengo un resultado de aprendizaje que aparece aquí que dice ser capaz de realizar una exposición en público, oral y escrita de trabajos científicos y informes profesionales sabiendo utilizar los medios tecnológicos básicos. Así que para trabajar todas estas cosas lo hemos metido dentro del proyecto de divulgación científica. Bien, aquí mismo es donde tengo enlazado el documento de ejemplo, pero luego lo vemos. Antes os quiero explicar qué actividades hacen mis estudiantes para aprender sobre divulgación científica. Como hago clase invertida, en lugar de explicar yo en clase qué es y cómo se hace la divulgación científica, eso lo trabajan en casa de manera individual antes de clase, de manera que después en clase podemos hacer cosas en donde sea importante la interacción, tanto que los equipos de proyecto se reúnan, repartan tareas y puedan preguntarme dudas, como hacer otro tipo de actividades de la asignatura. Bien, mis estudiantes han hecho 2 actividades para trabajar la divulgación científica que requerían leer 2 capítulos de este libro de estrategias de divulgación científica que pueden leer a través de la web de la biblioteca. La primera actividad consiste en leer el primer capítulo, el capítulo de introducción, donde se justifica el interés de la divulgación científica y quiénes son las personas que la hacen. Y bueno, aquí les pido que hagan una infografía dirigida a público infantil. Yo también les pongo un ejemplo, les invito a hacerlo en Canva porque me parece muy fácil, pero pueden hacer como quieran. Y bueno, pues les pido que contesten en la infografía a estas preguntas que hay aquí, siempre pensando en que lo va a leer un público infantil y que hagan una reflexión personal sobre el contenido de la lectura. Aquí hay un par de ejemplos, bueno, le he puesto un par, pero están todos muy, muy interesantes y muy chulos. Bien, entonces esa sería la primera actividad y tiene una primera toma de contacto con la divulgación científica, y después la segunda actividad consiste en leer el segundo capítulo, en donde ya dan pautas sobre características concretas que hay que tener una pieza de divulgación científica. Como quiero que tengan estas pautas en cuenta en sus proyectos, pues en la actividad les pido que completen esta tabla. En esta tabla aparece una primera columna con aquello que es necesario o imprescindible que tenga esa pieza de divulgación científica. Después hay una columna con cosas que son posibles o recomendables hacer, y después hay una columna con las cuestiones que hay que evitar, de manera que a medida que vayan leyendo las vayan anotando. Y como vemos aquí, pues también siempre les pido la reflexión personal. Aquí también tengo pues un par de ejemplos de estas tablas rellenadas con la reflexión. Aquí tengo otra. Pueden utilizar el formato que yo les doy o el formato que quieran. Bien, vale, pues ahora os voy a explicar cómo les conté el proyecto de realizar a través de mi propio ejemplo. Bien, escuché en la radio esta noticia sobre un estudio que decía que la vacuna del herpes zóster reducía el riesgo de demencia. Entonces busqué el artículo porque estaba publicado en Nature y bueno, busqué el artículo y la verdad es que yo no entendía nada, ¿no?
Así que, como yo quería hacer un vídeo de divulgación científica sobre esta noticia, que me pareció pues muy interesante e importante, lo que hice fue descargar el archivo del artículo y lo subí a ChatPDF. Recordad que es como les estaba contando yo, cómo había hecho el ejemplo para que siguieran pues, digamos, estas mismas pautas. Bien, entonces le dije a ChatPDF que quería hacer un vídeo de divulgación científica para niños y niñas de 8 años, que había escuchado esa noticia, entonces quise conversar sobre el artículo con ChatPDF, lo cual fue muy interesante. Entonces, una vez comprendí un poco mejor porque normalmente las noticias que dan a veces pues como que cambian un poco, ¿no? La hacen como un poco más sensacionalista, entonces intenté comprender mejor de qué trataba el artículo a través de ChatPDF, de esa conversación, y después busqué una IA para otorgarle el rol de esa niña, en este caso yo he puesto una niña de 9 años, para la que yo quiero hacer el vídeo de divulgación científica. Por una parte, ahora veremos lo que me interesa. Primero probé varias IAs. Esta de Grok, bueno, me pareció bien, pero no la mejor. Quería saber, por un lado, sobre qué tenía que hablarle y por otro lado, cómo le gustaban los vídeos. También hablé con DeepSeek y también le pregunté lo mismo. Hablé con Gemini, lo mismo. Y al final quien más me gustó fue Claude AI, porque la verdad es que la conversación que mantuvimos, solo me faltó verle la cara a la niña. Fue muy interesante. Lo que pasa es que cuando ya le iba a pedir que me ayudara a hacer el guión del vídeo, pues se me acabaron los mensajes gratuitos, así que me fui a ChatGPT, donde tengo suscripción. Entonces, bueno, pues con la información que había sacado, le expliqué que quería hacer el vídeo y a partir de ahí me generó pues un guión de un vídeo con las características que yo había ido averiguando antes con la otra IA. Entonces, cuando revisé el vídeo, en la escena 4 decía: a veces el herpes zóster puede dañar algo muy importante, el cerebro, y eso puede causar una enfermedad que se llama demencia. Entonces, claro, yo pensé, no me ha parecido entender eso de mi conversación con ChatPDF, o sea, me ha parecido que había como una correlación ahí, pero no que fuera el herpes zóster el que había causado la demencia. Y volví a ChatPDF y estuve conversando para averiguar si yo estaba en lo cierto en lo que había entendido o no. Y me confirmó, pues sí, ¿no? que la relación no era, la demencia no era a causa de la enfermedad. Con lo cual, volví a ChatPDF, le comenté que era incorrecto lo que me había dicho, entonces, bueno, me sugirió otra escena. También le pedí si conocía alguna IA o con la que yo pudiera generar el vídeo y bueno, pues me sugirió varias y me pareció, bueno, probé esta de Pictory, me ayudó a empezar a trabajar con ella, la verdad es que es muy fácil, muy intuitiva. Y lo que me pasó es que cuando generaba las imágenes para el vídeo, pues me salía gente enferma realmente con herpes, ¿no? Entonces, claro, un vídeo para niños con enfermos con herpes me parecía un poco desagradable. Entonces también le pedí ayuda para que me dijera con qué términos podía buscar. Y bueno, pues me ayudó con eso. La IA me generó, el Pictory me generó el vídeo con los subtítulos, con una serie de imágenes que yo pude cambiar, también pude cambiar la duración de cada escena y también le pregunté, porque como había imágenes que no me gustaban también y no tenía mucha idea de qué tipo de imágenes podía incorporar en el vídeo, porque yo soy de informática, no soy de biología, pues bueno, pues me sugirió también cómo buscar. Y después también le pregunté cómo podía grabar la voz. Estoy dando golpes, no sé si se oirá ahí en el vídeo. Entonces le pregunté cómo podía grabar la voz y también me sugirió algunas herramientas y la verdad es que como conocía Audacity, que no es de inteligencia artificial, pues utilicé Audacity para grabar mi voz en off, ¿no? Bueno, sí, para el vídeo y
Y luego utilicé OpenShot, que también lo conozco, para montar pues el vídeo que me descargué de Pictory, le pegué el audio que yo había grabado y también me descargué una música de fondo de libre acceso, me parece, no sé, no recuerdo, la verdad. Y ya lo monté todo. Y bueno, pues el vídeo es este. Cuando lo puse en clase me aplaudieron. Y bueno, además del vídeo, os he comentado que también tienen que entregar un texto explicativo sobre el desarrollo del proyecto. Entonces aquí os enseño el que hice yo a modo de ejemplo. Lo que he hecho ha sido, en una primera pestaña, les he pedido que en una primera pestaña del documento, porque les he pedido que lo hagan con Google Docs y que utilicen estilos, que me hagan en el documento que tenga estos apartados, ¿no? Qué artículo han escogido y la justificación de por qué se han interesado por ese tema. Entonces yo, por ejemplo, aquí explico pues, que escuché la noticia en la radio y todo ese proceso es algo que considero que es una actividad que no le puedes decir a la IA que te la haga, o si se lo dices vas a tener que darle mucha información para que te la haga como quieres, ¿no? Después, qué orientación habían recibido para elaborar el vídeo. Después, la revisión de contenido, es decir, una vez que han hecho el guión del vídeo, revísalo bien, porque te puede pasar como me pasó a mí, que hay alguna cosa incorrecta, y que me explicaran cómo habían hecho esa revisión de contenido, si habían encontrado algún problema, y después pues que incluyeran el guión final del vídeo. Y bueno, pues yo lo he incluido aquí en este cuadro. Después, pues en otras pestañas, por ejemplo, pues si habían hablado con ChatPDF para hacer el resumen, pues que incluyeran qué prompt habían utilizado, el resumen, ideas, etcétera. Después yo también puse la conversación que tuve con la niña, entonces también que pusieran la conversación. Aquí puse un primer guión del vídeo y en cuanto a la revisión de contenido, pues también puse esa conversación. De manera que el alumnado lo que ha entregado como productos finales son tanto el vídeo como este documento. Y como comentaba antes, los criterios de evaluación son los que, bueno, entre lo que han añadido entre la clase y lo que he repasado yo para añadirlo, pues tenemos criterios de evaluación sobre el propio proyecto, que es que hayan participado por igual, el título que sea breve, conciso y atractivo, esto es algo que han leído en la lectura, que el tema resulte atractivo, criterios de evaluación sobre el documento de texto, que sería el formato del documento, y luego los criterios de evaluación del vídeo, que son también de la lectura sobre el proyecto de divulgación científica. Y bueno, ha sido una experiencia bonita, al alumnado le ha gustado, es trabajo, pero yo también estoy muy contenta con los resultados.